familia, que Dios te bendiga. Como te venía diciendo en el programa anterior, sobre lo que nos corresponde a nosotros en un nuevo pacto. Esto es nuevo pacto. El nuevo pacto es que si tú crees que Cristo murió y resucitó por ti, y sinceras tu corazón, y crees que Cristo está vivo, eres salvo al creer, solo por fe, en una hermosa bendición en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más familia, mostrándote este mensaje hoy en día. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Así se llama el mensaje, a nosotros los extranjeros. Pero en este contexto aquí te voy a decir qué le correspondía a los judíos y qué le correspondía a nosotros para unirnos a un solo pueblo y ser un solo pueblo y entender estas dos cosas. Amén. Amada familia, para extender, nuestro Señor Jesucristo escogió al apóstol Pablo para traernos el evangelio a nosotros los extranjeros. Amén. Y entendemos que ahí hay 13 cartas en la Biblia. Tú buscas 13 cartas de Romanos hasta Filimón y son 13 cartas que le da el Señor al apóstol Pablo. Unos dicen que hay otra por ahí, está una carta de la Odisea por ahí, está algo ahí, pero más adelante yo te voy a enseñar eso ahí, unos contextos bíblicos que tengo ahí, según algunas cartas que dicen por ahí que faltaba por darle, otras que no, otras que sí. Pero bíblicamente lo presentaré después. Pero la palabra de Dios nos guía a nosotros, que el libro de los Hebreos, vieron unos judíos cristianos que iniciaron aquella época y escribieron el libro de los Hebreos. Ellos, dice la palabra que todavía no se consigue un autor. Hay algunos versículos que nos pueden mostrar como el apóstol Pablo, pero uno tiene que estar seguro de lo que dice la palabra de Dios, de que escudriña profundo de conseguir la verdad, que el Espíritu Santo te llena. Ahí hay bendición que puede haber sido, que fue Pablo, que no fue, hasta que lo cierto es que fue el Espíritu Santo que escribió la palabra. Pero ahí hay una enseñanza para los judíos en el libro de Hebreo. En Hebreo hay enseñanza para los judíos y en nosotros, dentro de las cartas de Pablo, hay una enseñanza que son para nosotros. Eso nos hace que nos unamos en un solo pueblo en Cristo Jesús. Amada familia, recibe esta bendición para tener un buen entendimiento de lo que nos corresponde a nosotros y qué le correspondía a un momento a un judío entender estas cosas. Te voy a leer la palabra de Dios para un judío. ¿Por qué? Porque para un judío en el libro de Hebreos 10:10 se preguntará por qué para un judío. Porque un judío era lo que ellos hacían holocausto. Un judío era lo que ellos hacían todas las cosas, lo que ellos hacían por leyes, diezmo, todo, un judío era lo que hacía todo. Y dice la palabra de Dios, 10:10 hasta el 18, vamos a estar leyendo, Hebreos 10:18 vamos a estar leyendo rápidamente para que entendamos los dos mensajes, uno para los judíos y uno para los gentiles, nosotros los extranjeros, que al cumplir con estas cosas y ser obedientes que recibimos a Cristo, nos hace un solo hombre en un solo pueblo. Mira lo que dice la palabra de Dios en el 10:10 del libro de Hechos. Dice la bendición para tu vida. Vamos a leer desde el 9. Dice, luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anuló el primer pacto para que el segundo entre en vigencia, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente.
Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Este mensaje, esta palabra es para el pueblo judío. ¿Por qué? Ellos eran los que hacían holocausto, ellos hacían sacrificio, hacían lavamiento, cumplían las leyes de Moisés, todo eso, y le manda un mensaje del nuevo pacto. Dice que no se acordará más de sus pecados, dice que le trae la gracia al pueblo judío, directa, en amor, en bendición. Y lo exhorta ahí a decirle al pueblo judío que vayan a la gracia. La mayoría del pueblo judío no aceptó a Jesucristo, no aceptó los mandamientos de Dios en un nuevo pacto. Hoy en día se mantiene mucho el pueblo judío desobedeciendo a lo que Dios mandó, un nuevo pacto. Vemos que muy poco judíos, israelitas, obedecieron este pacto, pero es una bendición. Muy pocos como estos escribieron el libro de Hebreo. Para los judíos es una bendición entender esta cosa. ¿Aquí nos da entendimiento a nosotros también? Sí, nos da entendimiento a nosotros también, que es una hermosa bendición. Mira, ves, todo el nuevo pacto, unas cosas para los judíos y otras para nosotros. Amén. Vemos que este mensaje aquí es para los judíos de un nuevo pacto. Amén. Pero vemos cuál era el mensaje para nosotros, debido a que nosotros no teníamos leyes judías. No teníamos. ¿A quiénes obedecíamos nosotros? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, el 1 y el 2. Vamos a ver qué dice, que dónde estábamos nosotros, a quién obedecíamos nosotros. Cuando en aquel tiempo, a quién obedecía un egipcio, a quién obedecía a personas cuando estaban sin Dios en el mundo. Dice la palabra de Dios, lo que le corresponde a un extranjero, dice, aquí dice el título, vida nueva en Cristo, dice, ante ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Fíjate aquí, obedecíamos ¿a quién? Al diablo. ¿Obedecíamos las leyes? No, no, nunca fueron para nosotros, pero obedecíamos al diablo. Dice, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Y Dios dice el nuevo pacto. Y Dios dice Jesucristo. Dios dice que Cristo nos da el espíritu y que por medio de Cristo vamos al Padre. Pero fíjate la hermosa bendición para cerrarte aquí. Esta hermosa bendición en el 4. Mira lo que dice el 4. El 3 en adelante. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. En la cruz, ¿verdad? Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Vamos a leer todo aquí hasta el 5, después tú puedes leer lo demás para tener un poco de tiempo en esta explicación. O sea que por la gracia de Cristo somos salvos. Tengo que tener fe en lo que Él hizo en mí. Amada familia, hoy mucho en día, muchas personas, en una revelación del poder de la palabra de Dios, nos quieren decir y atraer, y hubo una manipulación en la que dice la palabra de Dios, porque esto es revelado por el Espíritu Santo en el estudio intelectual de muchos versículos, demostrando, dice, sin santidad no verás a Dios. Amada familia, déjame decirte que en el momento que pienses mal, que en el momento que traigas una mentira chiquitica y sea pecado, ya quedaste sin santidad. Ya quedaste sin santidad. Ahora, por fe en Cristo Jesús, por su gracia soy santo. Por Él, por Él. Ahora resulta ser que quiere decir cuando dice sin santidad nadie verá al Señor, que quiere decir sin Cristo nadie verá al Señor. Es por fe, es por creer. Por un pensamiento malo, chiquitico, chiquitico, chiquitico. Escucha bien, chiquitico, por un pensamiento malo, chiquitico contra Dios, ya quedaste sin santidad. Ya quedaste sin santidad. No que yo soy muy bueno, que yo soy esto para allí y para acá, y es una manipulación. No, es que salvo por fe en Cristo Jesús, por la gracia que Él nos salvó. Es por Él que somos santos.
Nadie hoy en día puede decir no peco. No, sería mentiroso, que la palabra de Dios lo dice. Ahora, la bendición es entender que eres salvo por fe, que Él te amó, que Él te dio la gracia, que la obra la hizo Él, la salvación la hizo Él. Nosotros solo somos instrumentos de decirte esta hermosa verdad. Quiere decir que sin Cristo es imposible ver al Padre. Sin el nuevo pacto es imposible ver al Padre. Hay que ser revelado en tu vida. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Está bien? Pensaste mal un momentico, pecate en allá en lo profundo, quédate sin santidad. Ya no vas a ver a Dios. No vas a ver porque pecaste. Y dice la palabra de Dios que no se halló pecado en Él. Y para entrar al cielo tenemos que tener a Jesús, pero en Él no se halló pecado. Entonces, Jesús hace la obra redentora en la cruz de una hermosa bendición para tu vida, que es por fe, no por obra para ser salvo. No por obra para que te gloríe. Vamos a leerte estos versículos. Es una hermosa bendición para tu vida en el 6. El 6 en adelante dice: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en el lugar celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en el tiempo futuro Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Amada familia, eres salvo porque eres muy bueno, haces muchas obras. No, eres salvo porque creíste que la obra redentora la hizo en la cruz para salvarnos. Él es el de la salvación, Él es el que salva. Si piensas por un momento que por el pecado no eres salvo, tú no estás creyendo en lo que hizo Jesús por ti. Murió por tus pecados. O sea, no cuentan los pecados. O sea, Jesús no cuenta los pecados. Fíjate allá en el libro de Hebreo cómo les dice a los judíos que ellos se hacían holocausto, cumplían las leyes, allá cumplían toda la ordenanza de Dios, todo. Dice, vos nuevo pacto, les dice a los judíos. En el libro de Hebreo, como te lo acabo de leer, 10 hasta el 18. Y aquí te acabo de leer la parte a nosotros. ¿A quién obedecíamos? ¿Obedecíamos las leyes de Dios? No, las del diablo, porque éramos paganos. Y los judíos obedecían a la ley de ellos. ¿Y qué pasa? Desobedecieron a Dios y Dios mandó al Hijo. Cuando Dios hace algo, es para llegar a Él. Y Jesucristo vino para que volviéramos al Padre, para llegar a Él, la reconciliación de una bendición hermosa por medio que el Espíritu Santo te guía y los estudios profundos en obediencia en el Espíritu, de leer la palabra de Dios y tener un contexto bíblico de qué nos corresponde a nosotros y qué no nos corresponde a nosotros. La Biblia está desde Génesis a Apocalipsis, hermano. Te lo vuelvo a repetir. En la Biblia está parte que nos corresponde a nosotros. Y si a nosotros nos corresponde el mandato de Jesús, de que usó como instrumento al apóstol Pablo para traernos el evangelio puro de bendición, entonces debemos ser obedientes a lo que Dios dice. Es un ejemplo ver aquí una carta de los hebreos para los judíos, que aplica para los judíos, y vemos las cartas del apóstol Pablo que aplican para los extranjeros, para nosotros, y nos unen. Si los judíos cumplen un mandamiento de Dios, un nuevo pacto, y todos los que cumplen y creen, y nosotros cumplimos, ¿verdad?, a dejar de estar desobedeciendo al diablo y lo que nos asediaba, las potestades y todo eso maligno, asumimos, entonces somos un solo pueblo en Cristo, dejamos de ser gentil y ahora somos ciudadanos del reino de Dios. Y nos vemos esta hermosa bendición, amada familia, para ti,
entender el discernimiento de lo que es la palabra de Dios. Es una bendición saber y conocer la palabra de Dios, que lo único que te lo va a guiar es el Espíritu Santo para tu vida. No puede venir otro a enseñarte mejor que el Espíritu Santo. Más promesa de Dios en el Espíritu es que el poder de Dios te enseña muchas cosas. ¿En qué estábamos nosotros? En delitos y pecados. ¿Estábamos en ley? No, las leyes nunca fueron para nosotros. Cuando venimos al nuevo pacto, el nuevo pacto nos enseña. Es decir, cuando estaba en el Antiguo Testamento, Dios le dio una ordenanza a Moisés. Para el pueblo judío. Pero cuando venimos al nuevo pacto, Jesucristo en el Espíritu pone a escribir al apóstol Pablo, escribió las cartas, que el apóstol Pablo escribió las cartas, era el instrumento, y estas cartas me las va a enviar al pueblo extranjero, o sea, a los romanos, allá a los corintios, allá en Éfeso, allá donde están allá. Me envía esta carta a los extranjeros, estos son para ellos, para que ellos vivan el Evangelio. Entonces nos da el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué unas cartas para los judíos y por qué unas cartas para los extranjeros? Porque los extranjeros nunca cumplieron ley, no iban a entender cómo voy a dejar de hacer holocausto si nunca he hecho un holocausto, cómo voy a ponerme a cumplir leyes judías si nunca lo he hecho. Tenían que aprender primero la ley y después entenderla. No, Dios le dio unas cartas que la gracia y misericordia les tocó a ellos por bendición desde que Cristo viene de la cruz, que murió en la cruz por nosotros. Esto es nuevo pacto. Y lo tengo que entender cuando recibo el nuevo pacto. No voy a poder entender, amada familia, mientras estés bajo ley. La ley está dando, no vas a entender lo que es la salvación, lo que es el nuevo pacto, si no vienes a leer estas cartas y no vienes a decir, acepto el nuevo pacto, acepto la bendición de Cristo, acepto la gracia y el amor, y deja que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. No podría entender lo que es una enseñanza del nuevo pacto cuando te mantienes en el diezmo, en el ayuno, en la vigilia, mandadas a hacer por el hombre, en carácter obligatorio cuando ellos no cumplen la ley. El apóstol Pablo exhortó en todas las cartas, que esto fue lo que inició en aquella época, ligando los gentiles con la ley, ligando cuando Dios trajo una gracia y un amor, una misericordia. Amada familia, esto es nuevo pacto, una bendición para tu vida, que te deje guiar por el Espíritu Santo y busques un hermano verdadero que te enseñe la verdad de Cristo Jesús y la hermosa bendición que es amor unos con los otros. No es lo que dice la palabra cuando corresponde allá en el antiguo, lo que dice correspondía para ellos. Los tiempos de nosotros son de gracia hasta el día de Cristo y la palabra se va a seguir cumpliendo, amada familia. Yo tengo que alertarte. El libro de Apocalipsis nos habla de las revelaciones, los 7 años de tribulación. El Antiguo Testamento nos habla también de las profecías de las tribulaciones. Jesús habló en Mateo 24 sobre los tiempos de las tribulaciones. Hay esos tiempos y nosotros vamos a ser arrebatados el día de Cristo. ¿Dónde vamos a estar cuando todo eso se termine de cumplir? Pero hasta el día de Cristo faltan ya pocas profecías, poca palabra que nos dio nuestro profeta, Señor Jesucristo, conjuntamente con los profetas del Antiguo y con los que profetizaron los apóstoles, el cumplimiento de la palabra de Dios que viene para esos tiempos. Es degradar, es decir, no, esto no, no, es quitar y poner, no, que hay algo que nos toca a nosotros y otras palabras que no nos tocan a nosotros. Es la bendición para tu vida, amada familia, amado hermano, que entendamos esta cosa. ¿Te quieres quedar para el tiempo de tribulación aquí en la tierra? ¿Quieres vivir el Apocalipsis aquí en la tierra? Es como decir, no, yo cumplo la ley cuando nunca la viviste, nunca fuiste ni judío, nada. No, tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Gracia, amor, misericordia, la fe, la salvación por fe. Más adelante, amada familia, te explicando más esto. Amada familia, tú una hermosa bendición para tu vida, que sea lleno de la palabra de Dios, que sea lleno de la verdad de Cristo y que te guíe el Espíritu Santo, eres tú intelectual y consigas el oro y la bendición.